Hola, buen día. Nosotros somos el equipo, el cual está integrado por Bartolón Fajardo Lijaret, Martínez Argueta Cristina Dianey, Moreno Silvana Estayeli y su servidora González Herrera Carmen Isabel. A continuación vamos a explicar sobre algunos temas relacionados a la mecánica cuántica. Por ello daremos una breve introducción de lo que es la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? Es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, es decir, a nivel molecular y atómico. El creador de la mecánica cuántica fue el físico francés Louis de Broglie en 1924, basándose en los estudios de Max Planck y Albert Einstein. Y en su tesis doctorado, Broglie mostró su descubrimiento, que fue la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la materia, lo que antes se conocía como mecánica ondulatoria. Las partículas subatómicas poseen propiedades muy diferentes a las que nosotros experimentamos a escalas humanas, de milímetros a kilómetros. De igual forma está la dualidad onda corpuscular, el principio de incertidumbre de Heisenberg, mecánica probabilística y efecto túnel. Uno de los temas que se va a hablar es el experimento de la doble rendija, el cual es un experimento realizado a principios del siglo XIX por el físico Thomas Young. Lo que trataba de responder Thomas Young con este experimento era si la luz tenía una naturaleza corpuscular o si en realidad consistía en ondas viajando por el éter. Como sabemos, la naturaleza corpuscular de la luz está basada principalmente en los trabajos de Newton y la naturaleza ondulatoria en los trabajos de Hooke y Huygens. Sin embargo, estos últimos pues no pudieron explicar la teoría ondulatoria y dicha teoría quedó estancada. Y bueno, entonces a raíz de esto, Thomas Young, en un afán de descifrar la naturaleza de la luz, si era corpuscular u ondulatoria, realiza este experimento. Para ello se basó en un haz de luz, la cual hacía pasar por dos rendijas y que sería proyectado en una pantalla. Al hacer esto, observó que se producía un patrón de interferencias en una serie de franjas brillantes y oscuras alternadas, como se puede notar en la siguiente imagen. Lo que lo llevó a concluir que si la luz estuviera formada por partículas, deberían observarse solo dos franjas de luz frente a las rendijas. Sin embargo, como no fue así, el resultado que obtuvo lo llevó a pensar que, tal y como lo habían pronosticado mucho antes Hooke y Huygens, la luz estaba constituida realmente por ondas. Lo que Jung no se imaginó es de que años más tarde, a principios del siglo XX, su experimento se repitió en muchas ocasiones para demostrar la dualidad onda-partícula, que es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. La siguiente, por favor. Entonces, el experimento de la doble rendija se usa para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz y la dualidad onda-partícula de la materia. En los nuevos experimentos que se han hecho con la doble rendija, consiste en lanzar una sucesión de electrones, aunque también pueden ser protones o neutrones. Y al lanzar los electrones, las rendijas, y analizar posteriormente en qué zonas de la pantalla caen, los científicos han comprobado que cada electrón pasaba por ambas rendijas simultáneamente, lo que demuestra efectivamente que se están comportando como si se tratase de ondas. Lo interesante aquí surge cuando se coloca detrás de la doble rendija un instrumento de medición para saber por cuál de ellas pasa cada electrón, ya que el patrón de interferencia desaparece. Esto significa que en el momento en el que decidimos medir por qué rendija pasa un electrón, deja de comportarse como una onda y pasa a comportarse como una partícula. Es por ello que se le conoce a esto como dualidad de la onda partícula, porque muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos mientras aparecen como partículas compactas en otros. La siguiente.
Bueno, otro científico es Luis de Broglie. La hipótesis de Luis de Broglie surge de la idea que se había instalado en aquel tiempo respecto a la naturaleza dual de la radiación electromagnética. Se planteaba que bajo ciertas condiciones experimentales, la luz podía comportarse como una partícula y además poseer características de una onda. En 1924, de Broglie, en su tesis titulada Investigaciones sobre la teoría de los cuantos, presentó un importante descubrimiento teórico, que los electrones se comparten como ondas, y no solo eso, sino que todas las partículas y objetos llevan asociada una onda de materia. La siguiente. Bueno, algunos antecedentes históricos para llegar a la hipótesis de Broglie. Fue Max Planck en 1900. Este científico propone que la energía de un cuanto, recordemos que un cuanto es un paquete de energía que se comporta como partícula. Bueno, entonces propone que la energía de un cuanto de radiación electromagnética es proporcional a la frecuencia de la radiación. Y ahí podemos ver la ecuación E igual a H por B, donde H es la constante de Planck y B frecuencia de la radiación. En 1905, Albert Einstein aplicó lo propuesto por Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. Propuso que la luz tiene propiedades corpusculares, sugiriendo así el concepto de fotón. Además, propuso que la energía de un fotón es directamente proporcional a su masa y a la velocidad de la luz. Y también ahí podemos ver la ecuación, E es igual a m por c al cuadrado, donde m es masa y c es la velocidad de la luz. Y así llegamos hasta Luis de Broglie en 1924. Este científico, tomando las ideas de Planck y de Einstein, se planteó lo siguiente: si en condiciones apropiadas la energía se comporta como onda y como partícula en condiciones especiales, la materia podría tener el mismo comportamiento dual. Esto fue lo que él se cuestionó. De ahí partió y propuso que en el átomo de hidrógeno el electrón debería tener asociado a su trayectoria un comportamiento de onda, pudiendo, por lo tanto, asociarse a él una determinada frecuencia y longitud de onda. Bueno, entonces, cambiando y desarrollando las ecuaciones de Planck y de Einstein, se obtiene longitud de onda es igual a constante de Planck sobre masa por velocidad. De Heisenberg. Werner Heisenberg fue un científico alemán que nació en el año de 1901. El principio de incertidumbre o el principio de indeterminación de Heisenberg fue enunciado en 1925, el cual establece la imposibilidad de que a nivel subatómico podamos conocer a un mismo tiempo la posición y el momento, o en este caso que sería la velocidad de una partícula. Es un resultado teórico entre magnitudes conjugadas, por ejemplo, lo que sería posición, momento, energía, tiempo, entre otras. Heisenberg nos señala que por el simple hecho de observar que una partícula subatómica como un electrón, esta alterará su estado. Este fenómeno impedirá que sepamos con exactitud cuál era su posición, dónde se encuentra y cómo se mueve la partícula. Para entenderlo mejor, pues pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si queremos medir lo que sería la presión de un neumático, para hacerlo tendríamos que introducir lo que sería como una tipo varita dentro del neumático, pero al momento de hacerlo, del neumático saldría un poco de aire. Entonces, no podríamos medir con exactitud cuánta era la presión del neumático porque se salió un poco de aire.
Con otro ejemplo, si queremos determinar lo que sería la posición de un electrón a nivel microscópico, tendríamos que hacer rebotar un cuanto de luz en él. O también podemos introducir lo que sería un fotón de rayos luz, de rayos gamma, para así poder verlo. Y este fotón al momento de chocar desplazaría por completo al electrón. Este fue un experimento realizado por Heisenberg para poder postular lo que es el principio de incertidumbre. Entonces, con esto sería posible inventar un instrumento capaz de medir con precisión la posición de una partícula. Heisenberg llegó a la conclusión de que no. Para poder diseñar un dispositivo tan pequeño, tendría que ser del tamaño de una partícula subatómica, pero no menor a esta. Básicamente lo que este principio nos dice es que la observación de un fenómeno perturba el objeto observado, por lo que el observador debe dar cuenta de ello. O sea, nos dice que por el simple hecho de observar un objeto o la partícula, esta cambiará de posición. En términos matemáticos, el principio se describe de la siguiente manera, como pueden observar en la imagen. Delta X por delta P sería mayor o igual que H, y en este caso, delta P es la incertidumbre en conocer el momento de una partícula, momento igual a la masa por velocidad, y delta X es la incertidumbre en conocer la posición de la partícula, y donde H es la constante de Planck, y la cual equivale a 6.63 por 10 a la menos 36 joules por segundo. Las implicaciones de esta sencilla fórmula son enormes. Con esto nos dice que no podemos, Heisenberg nos dice que no podemos conocer con exactitud cuál sería una medida de la posición y al mismo tiempo de la velocidad. Por ejemplo, en lo que calculamos la posición del objeto, cambiaría lo que es su velocidad. La incertidumbre en el sistema es intrínseca y no puede desaparecer nunca. Bueno, como conclusión, la mecánica cuántica creada por Luis de Broglie nos permite materias, estudia escalas. Como conclusión, la mecánica cuántica creada por Luis de Broglie nos permite entender que la materia se estudia a escalas muy pequeñas. Este científico también introdujo un nuevo universo de conceptos e ideas, muchos de los cuales a primera vista eran desconocidos. De la hipótesis de Broglie se concluye que para partículas pequeñas como el electrón, las longitudes de onda pueden ser medibles, observándose experimentalmente que cuando un flujo de electrones pasa a través de un cristal, este experimenta difracción, por lo que los electrones tienen un comportamiento similar a la radiación electromagnética, es decir, ondulatorio. Con respecto al experimento de la doble rendija, este ha sido de gran aportación, pues permitió descubrir la dualidad onda-corpúsculo, que es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Con ello, hemos podido saber que las partículas cuánticas, como electrones, neutrones o protones, no son simplemente corpúsculos, sino interferencia como si fueran ondas. El principio de Heisenberg nos demuestra a su vez un hecho evidente. Las personas influyen en la velocidad de las partículas pequeñas. Es más, en ocasiones cuando un científico tiene seguridad de dónde se encuentra un electrón,
más distante y complejo es su movimiento. Gracias a Heisberg dejamos a un lado la física clásica, ahí donde todo estaba bajo control en un laboratorio, para de pronto dar paso a la física cuántica, donde el observador es creado a la vez, es decir, el ser humano de pronto a su contexto y es capaz de promover nuevas y fascinantes posibilidades. Eso ha sido todo por el proyecto final de este equipo.